Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Otro año más se demuestra que la Milán-San Remo tiene los últimos 30 kilómetros, creo que de los más emocionantes del año. Te pasas todos esos 30 kilómetros en tensión y más si pasan cosas como pasaron el sábado en las dos carreras, tanto en la masculina como en la femenina. En esta última, Lotte Kopecky, se puede decir que está renaciendo este 2026. Espero que tenga continuidad, pues se la echaba mucho de menos. Estamos hablando, yo creo que de la mejor clasicómana que hay ahora mismo en el panorama internacional. Y en la masculina, creo que el sábado vivimos un momento de esos que siempre recordaremos. Los matices, si queréis, los ponemos luego. Pero lo cierto, lo que pasará a la historia, es que Tadej Pogačar por fin conquistó su primera Milán-San Remo y que ya tiene 4 monumentos y solo le falta la París-Roubaix para dar un paso más en la historia del ciclismo. Como digo, luego le pondremos alguna pega quizás, pero no podemos olvidar el tiempo que ha estado entrenando en la Cipressa o en el Poggio haciendo Trasmoto. Eso solo demuestra determinación por conseguir un objetivo y él lo ha perseguido y ha tardado 6 participaciones en conseguirlo. Ya lo decía Mathieu van der Poel un par de días antes de la carrera. Es cuestión de tiempo que Pogačar se lleve la Milán-San Remo. Lo que quizás no esperaba Mathieu van der Poel es que fuera este año, justo cuando se lo llevara. Yo no sé si había mucha más gente que se esperaba que fuera este año. Yo, en la previa, simplemente puse a mis 3 favoritos y eran Pogačar, Van der Poel y Picot, como al final sucedió. Y era como una esperanza, ¿no?, de que Pogačar nos diera otra tarde histórica. Pero no tenía del todo claro porque yo también pensaba que Mathieu van der Poel estaba en su mejor momento de forma. Luego veremos qué le pasó a Mathieu van der Poel porque tiene excusa su rendimiento al final, su octava posición al final. Y continuando hablando de Mathieu van der Poel, creo que Pogačar tiene que agradecerle el poner el listón tan alto para obligarlo a esforzarse más, a mejorar ese 1% que decía Machín que necesitaba Pogačar. Mejorar un 1% para poder batir a Van der Poel. Las grandes figuras hacen grandes a sus competidores. Lo habíamos comentado antes con Van Aert y Van der Poel. Y lo volvemos a decir ahora con Van der Poel y Pogačar. Y esos duelos son los que hacen grandes al ciclismo. Por cierto, gran anotación de Tom Picot, que espero que también se enganche a estos resultados, a estas carreras, y también meritorio, también con pega, pero bueno, luego hablaremos de ello, meritorio el 3er puesto de Wout van Aert, que espero que definitivamente se enganche y pueda tener una muy buena primavera y podamos ver lo que decía antes, esos duelos que siempre nos gusta ver. Y algunos datos sobre el hito de Pogačar. Eddy Merckx fue el último en ganar 3 monumentos consecutivos. Ahora Tadej Pogačar se apunta a eso. Desde 1986 no ganaba el campeón del mundo la Milán-San Remo. Pogačar lo ha conseguido. Pogačar ha subido en 8 monumentos consecutivos al podio, algo que nadie había logrado. Y desde que se proclamó campeón del mundo en Kigali, ha ganado todas sus carreras vistiendo el maillot arcoíris, otro hito que intentará ampliar cuando dispute el Tour de Flandes, su próxima carrera. Dedicaré gran parte de este podcast a hablaros de lo sucedido en esas 2 Milán-San Remo, pero también nos pasaremos por la grupeta, donde hay poquitas noticias esta semana. Una de ellas, que no me gustaría hablar sobre ella, pero se tiene que hablar, y es que Ken Pharma ha anunciado su último año en el ciclismo profesional. Os tengo que decir que ahora que no nos oye nadie, el 17 de noviembre del pasado año ya me habían pasado la noticia. Me dijeron que no dijera nada hasta que viera luz. La verdad es que no me lo podía creer y desgraciadamente se ha hecho realidad. Habrá algunas noticias más, pero como digo, son pocas las que esta semana ha generado el ciclismo. Luego nos pasaremos por el resto de las carreras, repasaremos los ganadores, repasaremos el menú de la semana, que viene muy cargado, y cerraremos el podcast.
Aprovecho para pediros vuestro like desde este momento para apoyar el trabajo que hay detrás de este podcast y todo el contenido que os ofrece. Y esta semana ha sido bastante, con 2 previas y con uno de ciclismo vintage, donde os recordaba la victoria de Sean Kelly en la Milán-San Remo de 1992. La verdad es que me gustó muchísimo hacer ese episodio. Pues todo comentado, comenzamos. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que hay tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Y estamos ya en la Milán-San Remo, que como siempre prometía esos últimos 30-35 kilómetros electrizantes y que vio cómo sucedían cosas que no esperábamos que sucedieran. Para empezar, no empezaba la cosa bien para Tadej Pogačar porque perdía a uno de sus escuderos, a Jan Christen, nada más empezar la carrera. Una caída lo dejan fuera de juego. También vimos como unos primeros escapados en una de las rotondas se pasaban de largo, es decir, estaba como mal cerrada la rotonda y se iban por la izquierda cuando la carretera iba por la derecha. Al final sí que se hizo una escapada de 9 corredores que justo fue cazada a los pies de la cipresa. Los últimos 3 corredores justo en la primera rampa de la cipresa, allí eran cazados. Escapados que llegaron a tener casi 7 minutos de ventaja, con un Sylvain Didier del Alpecin controlando durante casi 4 horas, pedadeando él solo delante del grupo. Eso demostraba que Alpecin tenía intenciones, ¿no? Con Van der Poel, poniendo nombre. No es hasta faltando unos 81 kilómetros cuando le dan el relevo a Sylvain Didier y es UAE el que se pone a tirar para controlar ya la diferencia, porque si no luego hubiera habido urgencias a la hora de rebajar. Y la verdad es que, solo con un hombre, con Donen Novak, la distancia fue decreciendo, hasta que se quedó en 0. La verdad es que trabajazo aquí de Donen Novak. A 64 kilómetros una caída de 3 Ineos también, que dejaba en mal lugar también a Pipo Gana, aunque también yo tenía la sensación de que no tenía las mismas piernas que el año pasado. Se demostró cuando hubo el ataque de que no estaba igual que el año pasado. Pero bueno, ahí estaban esas 3 posibles bajas de los Ineos. Y nada, pasamos los capos a una velocidad de crucero y a 32 kilómetros hay el varapalo. Y es la caída de Pogačar, la caída de Van Aert, la caída de Jorgenson, la caída de Pellizzari. Y una caída que pasa un poco desapercibida, caída, toque, roce, y es la de Van der Poel. Así que se ve, hay que fijarse muchísimo, pero sí que un poquito más adelante se ve un Alpecin parando y es Van der Poel. Nos daremos cuenta minutos después de que Van der Poel va cortado y el mismo Van der Poel contaba al llegar a meta que me golpeé con una bicicleta de Líder Trek. Mi equipo me ayudó a recuperarme bien, pero la cipresa ya sentía que no estaba en plena forma. Me dolía un dedo, pero creo que no es nada grave. Dije por radio, ya no puedo sujetar bien el manillar, lo intenté. Ahí tenéis la explicación de por qué Van der Poel no pudo seguir en el podio la rueda de Tadej Pogačar. Un golpe en un dedo y ese no poder aguantar el manillar. Con todo y con eso, Van der Poel incluso intenta el sprint final y ya sabéis que al final queda octavo. Octavo en un sprint final, que el que lo gana es Mats Pedersen en el cuarto, porque Wout van Aert había atacado a unos 2 kilómetros de la finalización y que ya suena raro, ¿no? Que Van der Poel no gane ese sprint. Pues la cuestión era esa. El dedo que se había hecho daño. Y aquí empieza un poco, para algunos, los peros, ¿no? De la victoria de Tadej Pogačar. Se habla de que estaba más de un minuto. Yo lo único que he podido comprobar es lo que marcaban los GPS
Yo os tengo que decir que la máxima ventaja que ponen los GPS es 38 segundos. La máxima distancia entre el pelotón y el grupo de Pogačar es de 38 segundos, mirando la secuencia del GPS. También se habla de ese trascoche. Yo en ningún momento veo que haya un trascoche, un equipo de un coche de UAE delante del grupo del Pogačar, que además estaba en ese caso acompañado de Florian Vermeersch y Félix Grossarner, que son los dos que se sacrificaron para poder llegar a Pogačar al grupo. Yo no veo en ningún momento que haya trascoche. Sí que es cierto que cuando le quedaban por remontar 10 segundos, Pogačar se encuentra con la fila de coches, con 4 o 5 coches, que son la fila del director de carrera, y 3 o 4 coches más, cosa que suele pasar en la mayoría de carreras. Aquí la discusión es por qué dejaron pasar los coches hacia adelante cuando la distancia no era de más de 1 minuto. No lo sé. Eso podría ser discutible. Pero lo que se ve en las imágenes es justamente eso. Eso es lo que se ve en las imágenes. Una máxima distancia de 38 segundos y que cuando sí que se pone detrás de un coche para adelantarlo, para adelantar y hacer aquello típico de que van adelantando por la izquierda a los coches para llegar al grupo, es justo cuando ya está llegando a cola de pelotón. El que sí que se ve claramente que está haciendo un trascoche es Wout van Aert. Ahí sí que se ve un coche de Visma y hay 3 corredores de Visma detrás del coche y los están, pues eso, adelantando para poder recuperar. Ahí sí que lo tengo que decir que eso se ve claramente y creo que todos lo visteis claramente. Luego también hay controversia en que el grupo quizás no se esforzó lo suficiente para poder dejar en fuera de juego a Pogačar. Las imágenes que se ven de cabeza de pelotón son de tíos casi sprintando y poniéndose encima de la bicicleta por mantener la posición delante del grupo. Me parece que la velocidad era la adecuada. No sé, yo incluso cuando antes de entrar a grabar he intentado buscar, he intentado ver otra vez esas imágenes y me ha sorprendido lo mismo que a vosotros, porque tenía la sensación de que había sido así, de que había habido como un poco de parón, aquello que se suele hacer de beneplácito del líder caído, pero no, que va, al contrario, Ineos se pone a tirar, 1X se pone a tirar, Groupama también se pone. Es decir, que hay varios equipos, Red Bull Bora, hay varios equipos que se ponen a tirar ahí delante del grupo. La cuestión es que UAE, por detrás, como decía, Vermeersch y Grossarner hacen un trabajazo para llevar a Tadej Pogačar a cola de pelotón. Otra cosa es la super facilidad que tiene para llegar de cola del pelotón adelante, de cabeza ya subiendo a la cipresa. Supongo que al ser en pendiente, al estar el grupo más estirado, pues encontró pasillo, ¿no? Por la derecha y en este caso con Brandon McNulty, que es el que le sube hasta arriba. Yo creo que el porrazo que se pega es de órdago, que como él bien dice, si no llegase por los corredores de mi equipo yo me hubiera ido directamente hacia la meta, no me hubiera visto en condiciones de poder hacer lo que hizo. Eso dijo Pogačar. ¿Y qué hizo Pogačar? Pues ceñirse al plan. La verdad es que extraordinario, yo creo. A partir de ahí, es decir, ya ahora hablaremos de otra pega que hay, pero yo creo que ya visto y analizado lo que he dicho, Tadej Pogačar se pone delante, se pone Brandon McNulty, que pone ritmo, luego será Isaac del Toro, que Isaac del Toro me parece que le hace 200 metros, no le puede hacer más, y ya llega el momento más o menos un pelín más atrás que el año pasado, creo que quedaban 2,6 kilómetros para llegar a la cipresa, recuerdo de memoria, perdonadme, 2,5 el año pasado, y ahí ataca, el ataque es duro, y aquí sí que vemos que solo Pidcock y Van der Poel son los únicos que le aguantan la rueda. Están como 1,5 kilómetros donde Pogačar es el único que tira adelante, y luego sí que ya Pidcock le da algún relevo y luego es Van der Poel el que también le da un relevo. Por tanto, se ponen de acuerdo para tirar hacia adelante. Hay que decir que coronan con 25 segundos de ventaja la chipresa y que la hicieron en 8:57, que es el mejor registro en carrera por los 8:48
que hizo Pogačar en el entreno. Por tanto, fijaros, aún tenía 9 segundos de margen aquí Pogačar para hacerlo mucho mejor. A partir de aquí, ya sabéis que hay como unos 10 kilómetros hasta llegar al pie del Poggio, y ahí pues hubo varios equipos que tiraron. Lidl Trek, Lotto, Visma, fueron los equipos que fueron tirando. Pogačar se le ve haciendo gestos doloridos, Van der Poel también se le ve haciendo muecas. Eso ya nos daba una pista de que quizás le estaba pasando algo, pero tampoco sabíamos. Yo, como mínimo en carrera, no se vio nada sobre el golpe y por tanto no podíamos saber si estaba dolorido, no estaba dolorido, pero hace muecas en ese momento. Parece que puede haber una posibilidad de que sean cazados, pero lo cierto es que Pogačar está mirando mucho hacia atrás, creo que calculando la distancia justa para poder llegar al Poggio. Empieza en el Poggio con 8 segundos de ventaja. Y aquí, nada más encarar el Poggio, quizás al cabo de 700 metros, Van der Poel se queda. Sorpresa mayúscula cuando vemos que Van der Poel se queda, pero ahora ya lo tenemos explicado. Le costaba mantener la fuerza en el manillar porque tenía un dedo dolorido. A partir de aquí se sube todo el Poggio de San Remo, donde Pogačar va a rachas. Pico incluso dijo que agradeció que Pogačar fuera atacándole a rachas, porque esa forma le venía muy bien para subir el Poggio de San Remo. Y aquí la siguiente pega. Aquí sí que también vemos imágenes, tenemos fotos, que delante de Pogačar y Picot hasta 5 y 6 motos, delante 2 o 3 detrás. Y vaya, ya sabéis, esto es Italia. Y Italia normalmente en sus carreras tienen motos por delante. Y siempre ha sido así. Si no, iros a ver a escuchar el podcast sobre la victoria de Sean Kelly y veréis a Moreno Argentín con una pila de motos también delante. Es una de esas cosas que se hacen mal en carrera y al final se le pone pegas. Yo no creo que sea por Pogačar, sino en general, si hubiera sido cualquier corredor, se hubiera encontrado la misma situación. También me olvidaba de comentar que también se ha dicho, el coche neutro en esa persecución que había de 10 kilómetros entre la Cipressa y el Poggio, también está muy cerca de Pogačar, de Van der Poel y de Picot, ¿vale? La gente dice que no hay necesidad de que esté ese coche ahí y que para eso en las cronos no se deja estar a 25 metros de los corredores, porque eso se ha demostrado que provoca que bajen las turbulencias y entonces se pueda ir más rápido. Bueno, yo lo que creo es que al final entiendo que haya muchos aficionados que no sea de buen gusto ver a Pogačar y sobre todo a UAE ganar, y que intentan poner pues todo lo que ven encima de la mesa, y uno los verá como yo lo veo, que no vi tras coche en esa situación, y otros verán que sí, y ya está. Es decir, no vamos a llegar a ningún acuerdo, y tampoco quiero llegar a ningún acuerdo. O sea, y simplemente los que estaban allí, que son los jueces de carrera, son los que tienen que dictaminar si lo que pasó estaba bien o estaba mal. Yo solo pongo encima de la mesa lo que he visto, lo que he leído, lo que he escuchado, ¿vale? Y eso es así, ya está. No le quiero poner más pegas a la victoria de Tadej Pogačar. Se llega arriba, al Poggio, arriba del Poggio de San Remo, y vaya, yo esperaba que Picot pudiera atacar en la bajada a Pogačar, ponérselo difícil, pero es que Pogačar tampoco es manco bajando. Incluso se ven imágenes que justo al principio, no sé si os dais cuenta, que Pogačar es como si invitara a Picot a pasar delante, porque sabe Pogačar que el ritmo de Picot bajando será mucho más alto que el suyo, que podrá seguir la rueda y que la abrirá camino, y que eso será determinante para llegar adelante a la recta, a los 2 kilómetros que quedan hasta vía Roma, para poder ganar. Fijaros y lo veréis. Y sí que es cierto que también al final Pogačar le da algún relevo, incluso saca de rueda en algunas curvas a Picot, lo que indica que Pogačar no bajaba nada lento en esa bajada al Poggio. Se llega al final, y en el final, antes de disputarse el sprint, vemos el ataque de Van Aert por detrás, que la verdad es que, bueno, da esperanzas
de ver a un Van Aert recuperado, porque para poder atacar en la Milán-San Remo al final de todo hay que estar con buenas piernas, y él atacó y mantuvo la distancia con el grupo. Y en el sprint todo podía pasar. Todo podía pasar. Yo creía y lo creo que están muy igualados uno y el otro, y aquí sí que quizás Pidcock cometió un error en el sprint, y es que intentó, justo cuando se lanza el sprint, intenta meterse por las vallas para adelantar a Pogačar, y si os fijáis otra vez, la meta se va estrechando hacia la derecha, por donde quería pasar Pidcock, y por ahí se ve cerrado y tiene que rectificar e irse por la izquierda de Pogačar. Todo ese movimiento hace que pierda unos pocos de décimas de segundo, que yo creo que pueden ser determinantes al final para la victoria, bastante ajustada, media rueda, pero yo creo que bastante ajustada, de Pogačar, y hacerle pasar a la historia del ciclismo, ganando la que probablemente es la carrera más complicada que tenía de ganar. Como digo, Wout van Aert tercero, Mats Pedersen cuarto, otra buena noticia, verlo tan bien recuperado, es decir, había incluso dudas de que pudiera disputar la Milán-San Remo, y viendo el resultado que ha tenido, espero que el adoquín no le pase factura en esa reparación que ha tenido que hacer. Quinto, Corbin Strong. Sexto, Andrea Vendrame, que sigue sumando buenos puestos. Séptimo, un clásico, Jesper Stuyven. Al final, octavo, Mathieu van der Poel. Noveno, si hablamos de clásico, aquí estamos con Matteo Trentin. Décimo, Eduardo Zambanini. Y quiero poner también en la posición número 12 al primer español, que fue Alex Aramburu. Y no sé, yo creo que ya tenemos bastante explicada esta Milán-San Remo y lo que sucedió, lo que se vio, y yo creo que no hay que darle muchas más vueltas. Si queréis, nos vamos ahora a la carrera femenina. La carrera femenina empezaba ya con las bajas de Marianne Vos y Elisa Lomo Borghini, y bueno, eso hacía que se abrieran pues más posibilidades. Aquí sí que la carrera fue un poco más rápida que el año pasado, en el sentido de que, por ejemplo, hubo ataques más potentes en la Cipressa. Vimos a Femke de Vries atacar a Kasanen y a Doma, haciendo que Lorena Vives sufriera muchísimo, y la verdad es que estuvo muy bien este año la Cipressa, no como el año pasado. Al final, el ataque que servirá para irse por delante es a Lieke Noggen del Visma, que se va solo a 1 kilómetro de la Cipressa, y eso hace que rebajen, atención, el tiempo del año pasado, que lo hicieron en 11:44 a 11:11, por tanto 33 segundos más rápido esa subida de la Cipressa. Aquí sí que tenemos que apuntar una desgraciada caída a 18,7 kilómetros, donde se va al suelo Kasia Niewiadoma, Kimberly Lecoul y otras corredoras. La verdad es que se hace una montonera interesante, importante, pero sobre todo la peor parte se la lleva la corredora italiana del Laboral Alcucha, Deborah Silvestri, que salta por encima de la valla de protección y cae a un terraplén de, no sé, 3, 4, no sé qué deciros, pero la verdad es que la caída es muy, muy aparatosa y tenía muy mala pinta. Al final, la última noticia que tenemos sobre Deborah Silvestri es que se fracturó 5 costillas y una microfractura en la escápula. Por tanto, eso es lo que la factura de esa caída, porque la verdad es que yo me asusté bastante a verla caer así en seco. Y ahí también tuvimos una bonita imagen, y es la de Kimberly Lecour, que no tuvo ninguna prisa por coger la bicicleta y ir por la carrera, sino que se estuvo allí, preguntó a Kasia Niewiadoma cómo estaba. La verdad es que dice Kimberly Lecour que le vio tan mala cara a Kasia que quiso preguntarle cómo se encontrará. Hay imágenes que se ve pues llena de sangre a Kasia Niewiadoma, que en principio no tiene nada roto, pero sí que está muy, muy magullada. Y también la imagen de Mireia Benito, que se pasaba ya de largo de la carrera y frena, gira, vuelve hacia atrás, simplemente para indicar que cuidado, que nadie se olvide de Deborah Silvestri, por si no lo habéis visto, que ha caído detrás. También hay un señor que está señalando a Deborah Silvestri. Por tanto, un momento de mucho compañerismo, un gesto que al final las honra a todas las corredoras, y que yo creo que eso hace que
que es lo que siempre decimos, las personas están por encima de las carreras. Y yo creo que es una cosa que la verdad me gustó mucho ver. Y una lástima la caída de todas ellas, pero sobre todo si hablamos de la Milán-San Remo, una lástima la caída de Casia, porque yo creo que venía con muy buenas piernas y creo que en el pollo hubiera dado también bastante juego. Teníamos a Lienke Nordgren por delante en solitario y aquí Blanca Bas hace un trabajazo para comerse toda la distancia que tenía Lienke Nordgren, la corredora del Visma, y llegar al pollo con un puñado de segundos. Aquí vemos el ataque en el pollo, el primero de Nicola Noskova del Cofidis, que me encanta que esta corredora, que acordaros que le costó mucho al final encontrar equipo de nuevo y es una buena escaladora, pues se vaya dejando ver de nuevo. Visma la neutraliza, Mavi García tirando hacia atrás, luego son los líder Trek y a 1,1 kilómetros para coronar llega el ataque de Puck Pietersen, la verdad valiente, de nuevo la corredora. A rueda se va Noemi Ruk, Lotte Kopecky, luego llegará Gasparini y Dominika Wlodarski. Esas 5 corredoras son las que coronarán el pollo. Bueno, hay un intento de Dominika Wlodarski de irse en solitario, Kopecky que lo cerrará y nada, que el año pasado se subió en 6.49 el pollo, este año en 6.45. Pasa nada, con unos segundos sobre el grupo de Lorena Vives, pero serán suficientes para que entre ellas se jueguen al final la victoria de la carrera. Yo creo que no teníamos dudas sobre quién podía ganar, pero Noemi Ruk se lo puso difícil a Lotte Kopecky para conseguir esa victoria. Y así Lotte Kopecky ya tiene su Milán-San Remo y lo que decíamos, ese renacer, ¿no? Después de también ganar, ya veremos, que luego lo repasaremos, que ganó otra carrera esta semana. Se le ve muy bien a Lotte Kopecky, despejando dudas. Segunda, Noemi Ruk. Tercera, Eleonora Gasparini. Cuarta, Puck Pietersen, que estaba como un poco decepcionada, porque dice, después de hacer todo el trabajo, solo quedar cuarta. Dominika Wlodarski, al final quinta. Lorena Vives ganaría el sprint del grupo, quedando sexta. Ali Wollaston, séptima. Elisa Balsamo, octava. Charlotte Cole, novena. Shara Consoni, décima. Y yo, fijándome en estos nombres, y digo, mira, Ali Wollaston, Elisa Balsamo, Charlotte Cole y Shara Consoni han pasado el pollo. Es decir que cuidado con eso. Aquí también veo a Kat Ferguson en la posición número 12, o también muy celebrada la posición número 13 por parte del Laboral Cucha con Usua Ostolaza, que acabó en esa posición. Y poco cosas más que contar también de esta Milán-San Remo femenina, que creo que fue mucho más divertida que la del año pasado. Estamos ya en la grupete, como os decía, la primera noticia, una noticia que no me hubiera gustado comentar nunca, y es que Ken Pharma anuncia que será su último año en el ciclismo profesional. Ken Pharma, la farmacéutica catalana que da el nombre al equipo Ken Pharma, ha anunciado que dejará el patrocinio ciclista a final de esta temporada, cerrando así un periodo de 7 años de apoyo continuado del conjunto navarro. El proyecto nació en 2020 sobre la base de la Asociación Deportiva Galibier y el equipo Lizarte, con una clara apuesta por el joven talento, y en este tiempo ha crecido hasta consolidarse como equipo Pro Team, con hitos como las 3 victorias de etapa de la Vuelta a España en 2024, las 2 de Pablo Castrillo y la de Urco Berrade, algo inédito en un equipo invitado desde 2012. Raúl Díaz Varela, presidente y CEO de Ken Pharma, explica que el patrocinio ha sido una declaración de principios en favor del esfuerzo y los proyectos a largo plazo, pero ahora la compañía quiere redirigir recursos hacia otras áreas de negocios más alineadas con sus necesidades actuales. La estructura deportiva dirigida por Juan Joroz mantiene en 2026 con normalidad, con su invitación asegurada a la Vuelta a España y la presencia en grandes citas como la Lieja-Bastogne-Lieja, mientras busca un nuevo patrocinador principal para 2027 que evite que el equipo se sume a la lista de proyectos españoles en riesgo de separación. Y yo espero que el buen hacer de todo ese equipo de Ken Pharma pueda, conseguir un nuevo patrocinador, porque la verdad es que han sido 7 años de mucho trabajo y yo creo que deben tener continuidad ese trabajo. Espero que haya alguna marca interesada
en seguir con el equipo verde. La UCI ahora quiere exigir el uso de rastreadores GPS en el pelotón ciclista. La UCI ha decidido dar un paso más en su plan de seguridad y ha marcado el camino hacia el uso obligatorio de rastreadores GPS en el pelotón profesional, aunque la implantación aún será progresiva y por fases. La medida nace directamente de varios accidentes recientes en los que un ciclista se salió de la carretera y se tardó demasiado en ser localizado, como la muerte desgraciada de Muriel Fourrier en el Mundial Junior de Zúrich como detonante simbólico. El problema ya no es una simple mejora de esa seguridad, sino se le ve como fundamental, ¿no?, en el modelo actual de carreras. En una carta enviada por David Lampertier a equipos, organizadores y representantes de corredores, la UCI pide propuestas técnicas y operativas para un sistema común de seguimiento con plazo hasta finales de abril, pero deja claro que si no hay consenso impondrá un estándar propio. La idea es que cada bici lleve un pequeño dispositivo bajo el sillín capaz de enviar la posición en tiempo real y disparar alertas automáticas si la bicicleta se sale del recorrido o parece inmóvil un tiempo anormal, para que el centro de mando de la carrera pueda activar rápidamente los protocolos médicos y de seguridad. A mí la verdad es que tampoco me parece nada mal, y más viendo la caída de Débora Silvestri que os comentaba antes, ¿no? Que fijaros, un señor tuvo que señalarlo, Mireia Benito tuvo que señalarlo, y a lo mejor, no sé, se pasa por allí y se deja a la pobre corredora allí sin una asistencia rápida y necesaria. Más noticias. La Cholet Anglo Tour al final se celebrará. Ya os comenté hace unas semanas que esta carrera, que está dentro de la antigua Copa de Francia, la FDJ Unis Series, no se iba a disputar porque su organizador había sido sancionado para no poder organizar eventos dentro del territorio francés. Pues bien, ha habido una asociación, la Cholet Sport Loires, que ha asumido el control de la prueba y la reubica en el calendario. Es decir, que pasará ahora a disputarse el 3 de octubre, en vísperas del Tour de Vedí y la prueba de línea del Europeo de Ljubljana. Por tanto, bueno, una buena noticia que no desaparezca una carrera ciclista y que pueda haber un organizador que se pueda hacer cargo de ella. También es una buena noticia que vuelve la Vuelta a México, que la última vez que se disputó es en 2015, y es que os recuerdo que la Unión Ciclista de México ha sido reconocido oficialmente por la UCI en 2025 tras la suspensión prolongada de la anterior federación por problemas de corrupción y problemas administrativos. Ahora la organización, liderada por Pablo Sánchez, quiere posicionar a una carrera de categoría en la Vuelta a México, y sobre todo aprovechando el tirón de Isaac del Toro, que está, pues como se suele decir, moviendo el país a ritmo de su bicicleta. Quieren tener una carrera que pueda ser Pro Series e incluso World Tour, y la quieren situar, me parece, por las fechas de enero. Aquella fecha que, por ejemplo, el Tour de Colombia, el nuevo renacido Tour de Colombia, pues intermitentemente ha hecho carreras un año y otro no. Pues ahí ese espacio lo quiere ocupar la Vuelta a México. Yo creo que es una buena noticia. Y Gianmarco Garofoli, que había empezado muy bien la temporada, pues estará de baja durante algún tiempo, y es que, según dice él, una piedra le golpeó en la rodilla en la Strade Bianche, justo en un punto de esos vulnerables, dice él, y parece que va a estar un largo periodo de baja. Por tanto, muy mala noticia para el corredor del Soudal, que, como digo, había empezado muy bien la temporada. Y dos noticias de mercado. La primera noticia de mercado es que el francés Mathilde Rondel, el escalador del Tudor, ha firmado hasta 2030 una ampliación de contrato con el equipo, y también el corredor Clement Bras-Afons ha firmado hasta 2028 una ampliación de su contrato con el FDG. Y vamos ya con el repaso de las otras carreras. Tuvimos la Daniil Noquere-Koersen 1.Pro, y aquí vimos ganar por fin a Jasper Philipsen, que superó a Jordi Meus y a Juan Sebastián Morano en un sprint agónico, y hizo que se quitara el peso de encima, ¿no? Esa presión de no poder ganar a un corredor, uno de los mejores sprinters que hay ahora mismo en el ciclismo. Aquí también el mérito de Alex Segar,
que llegó a 100 metros de la línea de meta, donde fue cazado. Y en la versión femenina, aquí es donde digo que Lotte Kopecky ganó con facilidad un sprint de un grupo seleccionado y lo hizo por delante de Charlotte Cole y Lara Gillespie. Por tanto, ahí le daba un poquito de aire y nos indicaba que no llegaba tan mal a la Milán-San Remo. También se disputó ese mismo día la Milano-Torino 1.Pro, ya sabéis que es la carrera en su versión superga, es decir, esa subida de 4,9 kilómetros al 9,1%, y aquí vimos haciendo una exhibición a Tom Pidcock en los metros finales, demostrando que eran más fuerte por delante de Tobias Halland Johannesen, que finalizó segundo. Primo Roglic, que se apuntó a esta carrera, que decía que no iba a correr más, y al final ha corrido la Milán-San Remo y la Milán-Torino, cosas de estas curiosas. Pues Primo Roglic hizo tercero, Giulio Pellizzari acabó cuarto, y Cian Udelbroek, que volvía a las carreras, hizo quinto. La verdad es que, vaya, bien para Cian Udelbroek en ese retorno. También tuvimos al día siguiente el Grand Prix de Men por The Unknown 1.Pro, ya sabéis que es esa carrera preciosa que es como una mini París-Roubaix, o vamos a decir que es una versión marca blanca de París-Roubaix. La verdad es que estuvo muy bien la carrera. Si no la habéis visto, os invito a que veáis los últimos 55-60 kilómetros, porque ahí tuvimos otra vez de protagonista a Alex Segar, también por eso a Pete Stan Hagenes del Visma, que a 50 kilómetros se fueron por delante del pelotón y mantuvieron un pulso, vaya, aguantando 30-40 segundos de ventaja sobre el grupo que les iba persiguiendo hasta el final, hasta que al final Alex Segar, a menos de 3 kilómetros, le metió un hachazo a Peter Stan Hagenes para llevarse la victoria. Aquí sí que hay que decir que la UCI multó al final de la carrera a Alex Segar dice que le descontó 15 puntos UCI y 500 francos suizos de multa por un punto de apoyo no reglamentario en la bicicleta. En la última vuelta, dice, Segar frenó con la punta de los dedos para ser lo más aerodinámico posible, y según el reglamento esto está oficialmente prohibido. En el reglamento también dice que le pudieran haber quitado la victoria, y es que eso ya también le fue advertido en la carrera de la Daniil Nokere-Koersen, que también no sé si llegaron a sacarle una tarjeta amarilla por eso mismo. Bueno, ahí queda el comentario. Tour de Taiwán. No hubo mucha emoción en el Tour de Taiwán y al final la carrera se la llevó Mathis Grisel del Lotto Intermarché, 20 añitos. Se la llevó por delante de su compañero de equipo Matthew Fox y Jordi López del Euskaltel, que acababa tercero. De las etapas, 2 para Dusan Raskovic, que ya veis que desde que ha dejado Bahrein no deja de ganar. Otra para otro clásico del campo continental, Lucas Carstersen, y los 2 primeros, tanto Mati Grisel como Matthew Ford, se llevaron una etapa cada uno. También tuvimos la Verdemen Košice Classic 1.Pro y aquí vimos ganar a Dylan Groenewegen, que empezaba su racha de la semana. Ya veréis que ha conseguido otra victoria más y lo hizo por delante de Pascal Ackermann, que enseña la patita, y Paul Birner. Por tanto, ahí tenemos a Dylan Groenewegen, que la verdad es que lo he visto, sobre todo en la última carrera que comentaremos, muy, muy bien. Luego tuvimos la clásica Terras del Ebre y se llegó nada, ya sabéis que era como la última subida, 1,7 kilómetros al 7,4%, y se llegó a esa última subida con 20-25 corredores y sobre todo en los últimos 300 metros los vimos retorcerse con un Iván Ramiro Sosa que intentó la victoria, pero Schumil del Burgos no dejó que se fuera, y es a 100 metros cuando José Manuel Díaz del Burgos los adelanta para llevarse la victoria, cuarta victoria profesional para el corredor del Burgos. De hecho, hacía 5 años que no conseguía una desde que se llevó el Tour de Turquía cuando estaba en el desaparecido Delco. Segundo, John Aguirre del Euskaltel y tercero, Urko Berrade. Aquí estaba debutando Enric Mas, que lo intentó en los kilómetros finales sin mucha convicción. Y nos queda comentar las carreras del domingo. La Grote Pis Jean-Pierre Montserrat 1.1, donde hemos visto una remontada espectacular en los últimos metros de Dylan Groenewegen, que la verdad es que ha sido como un obús. Por eso os decía, mirar esa llegada, porque ha sido muy, muy espectacular lo que ha hecho aquí Dylan Groenewegen. Ha ganado por delante de Simon Deher y Camille Malecki. Y en la Midwest Cycling Classic 1.1 femenina se llegó la victoria Loneke Uneke
por delante de Martina Ansini y Elena Hester. La cosa es que Martina Ansini tenía la victoria en sus manos y ha levantado el brazo celebrando que ganaba en vez de impulsar la bicicleta, cosa que sí que ha hecho Lonete Uneke, y eso ha hecho que ganara la carrera. Y en el Giro de la Pedino Done 1.1 femenino ha habido una escapada de unas 6-7 corredoras, y entre ellas estaba Silvia Pérsico, que se ha llevado al final la carrera en el sprint del grupo por delante de Lucinda Brand, que ya está por aquí haciendo buenas posiciones, y Sara Van Dam. Y para cerrar, comenzaba la Copa de España de ciclismo, ya sabéis que este año es nueva, con ese Gran Premio Primavera de un Tour 1.2, una carrera que ha sido muy entretenida y donde hemos tenido doblete de Euskaltel, porque el neerlandés Axel van der Tuuk se ha llevado el triunfo con llegando de la mano de su compañero de equipo Iker Mintegi. Por delante ahí han estado los dos, han llegado escapados a esta carrera. La verdad es que una alegría para Euskaltel, primera victoria del año. El año pasado he estado mirando que me parece que consiguieron 4. A ver, parece que este año han comenzado un poquito mejor, como mínimo. Ahora mismo creo, si las cuentas y la memoria no me falla, ya están metidos dentro del top 30, cosa que el año pasado creo que casi en ningún momento del año estuvieron metidos. Por tanto, alguna cosa se está haciendo mejor esta temporada. Y nos vamos al menú de la semana, y aquí el menú de la semana tenemos de lunes a domingo la Volta Ciclista a Cataluña, además con un recorrido espectacular y con una participación yo creo que espectacular. Os lo he contado todo esta mañana, que me he levantado bien tempranito. Si me escucháis, seguramente en la voz también me lo vais a notar. Me he levantado bien tempranito para que hubiera un poco de distancia, ¿no?, entre el semanal y esa previa. La verdad es que Jonas Vingegaard, Renko Evenepoel, Tom Pidcock, el debut en la temporada de Mikel Landa, Richard Carapaz, Lenny Martínez, no sé, estoy diciéndolos todos los corredores de memoria, y con 3 etapas de montaña muy guapas, sobre todo 2, donde se pueden dar muchísimos palos, y yo creo que aquí sí que tendrá una piedra de toca Jonas Vingegaard y Renko Evenepoel para saber cómo va su preparación de cara, uno al Giro de Italia y del otro al Tour de Francia. Por tanto, yo creo que no nos podemos perder esta semana la Volta Ciclista a Cataluña. Luego también tendremos la Ronde van Burgen, el Tour, la clásica de Brujas, que ya sabéis que es una carrera para sprinters con algún tramo de pavé. El año pasado se llevó la victoria Juan Sebastián Molano por delante de Jonathan Milan, por tanto, menudo triunfo el que consiguió. También tenemos la versión femenina, y el año pasado se llevó la victoria, como no, Lorena Vives. También tendremos la Settimana Coppi Bartali, que he estado mirando las etapas y no hay ninguna que estuviera en Pro Cycling Stat todavía subida, pero ya sabéis que es una carrera donde siempre hay alguna etapa de montaña, y las demás son como con terreno muy quebrado. El año pasado se llevó la victoria Ben Tulek para el Visma. Luego también tendremos la E3 Saxo Classic, que ya sabéis que es un pequeño tour de Flandes. Se puede decir que casi es la última prueba que se quiere tener. Aquí el año pasado hubo exhibición del señor Mathieu van der Poel, y estaba mirando por aquí la Starlist, porque me da mucho miedo mirar las Starlist para ver qué pasa, y sí, Mathieu van der Poel está en esta carrera. Está Mats Pedersen también, lo estoy así mirando muy por encima. El que no veo apuntado es Abu Banner, no lo veo apuntado, pero vaya, veremos a ver al final que Starlist se confirma, pero parece que sí que Mathieu van der Poel vendrá a la carrera. Luego también tendremos la Gente Bebelgen, que ya sabéis que también es una carrera pues que se suele resolver al sprint, aunque Mats Pedersen el año pasado hizo una de sus exhibiciones y llegó escapado del grupo, porque luego ya vino Tim Merlien, Jonathan Miller, Alexander Kristoff, ya veis que al final también se resolvía así el sprint. Luego tenemos la versión femenina de la Gente Bebelgen, que esta vez sí que ganó Lorena Vives. Y para acabar, la última carrera que os quiero comentar es Le Roux de Tourange, que es una clásica francesa con un recorrido, un circuitillo con cota
al final de todo, donde el año pasado se llegó al sprint y el Erlen Vilkamp del 1X se llevó la victoria por delante de Brian Coquard. Eso es lo que hay. Vamos a ver las previas que puedo hacer. De momento tenéis la de la Volta a Cataluña. Y vaya, me gustaría poder hacer la de las 2 carreras. Hay 3 carreras World Tour, pero vamos a ver el tiempo, que voy con el tiempo bastante justo. Esta semana también lo he tenido bastante justo, pero intentaré tirar adelante, si puedo, alguna de esas previas. Pero no os prometo nada. Espero que os haya gustado de nuevo este semanal. Gracias por vuestro apoyo, por escucharme, por llegar aquí hasta el final. Ya sabéis que tenéis los comentarios abiertos por si queréis dejarme algún comentario. También se pueden dejar agradecimientos, que de vez en cuando los recibo y la verdad es que me hace mucha ilusión y me da mucha energía para continuar adelante, porque como siempre digo, es duro hacer este podcast en solitario semana a semana con la pila de información que hay que ir recabando durante la semana para concentrarla toda en esta simbólica hora que tenemos de podcast. No me enrollo más, ya sabéis, si no habéis dejado vuestro like al principio, lo podéis dejar ahora al final. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.